gran boom de bebés. A cada quien le afecta de distinta manera el encerrarse y hacer un arresto o autoarresto domiciliario, donde no me gusta la palabra que utilizan los norteamericanos de lockdown, porque eso es en relación a las prisiones, sino más bien de stay at home, de quedarte en tu hogar. Y en ese sentido, me imagino que mucha gente también se dará la oportunidad de escribir novelas, poemas, ensayos, obras de teatro, diseñar nuevos cursos, proyectos. Y en mi caso en particular, me he puesto a escribir un libro, que aquí está el borrador, que se llama Homo Sentiens. Y que bueno, apenas vamos al principio. Yo soy a la antigüita, aún mi tesis doctoral y todos los libros siempre los empiezo con mi puño y letra y después ya los transcribo y me siento más contento. Y bueno, cuando empezaste a leer mi currículum y, y cualquier currículum de la gente, por lo general es un Homo sapiens el que escribe. Pero, ¿qué es esto de Homo sapiens y de Homo sentiens? Cuando escribes tu currículum, pones por lo general desde el día que naciste, los títulos académicos que has logrado, los trabajos que has hecho, dónde has trabajado, qué tipo de proyectos te han involucrado, qué títulos tienes, qué premios tienes, qué clases has dado. Pero realmente falta lo principal, que no es lo que se queda de un ser humano. Lo que se queda de un ser humano no es el currículum o la currícula que todos presentan, sino sobre todo me remitiría a la eulogía de cuando alguien se muere. Cuando alguien se muere en los discursos, en las eulogías, pues rara vez vas a escuchar que alguien diga, y Andrés Roemer estudió 2 carreras y trabajó en la Ciudad de las Ideas y obtuvo determinadas distinciones o no, y estos fueron sus éxitos y sus fracasos. Realmente las eulogías hablan de las emociones, de lo que somos en la profundidad. La gente te recuerda si fuiste una persona generosa, si fuiste una persona traidora, si fuiste una persona íntegra, procuradora, ausente, cercana, lejana, fría, cálida. Tiene que ver mucho con propósitos que tuviste en tu vida. En lugar de hacer y construir sobre los títulos, en inglés se dice to build character, es decir, realmente los propósitos y los propósitos que tú a tu existencia los enmarcaste. Homo sentiens es realmente lo que yo creo que somos, más allá de Homo habilis, que fuimos, que tuvimos habilidades, Homo erectus, que por supuesto nos distingue de muchos animales, pero no de todos. Y Homo sapiens te refleja mucho la idea, de hecho Galton, el nieto de Erasmus de Darwin, hablaba de hecho de un hombre sabio, más de un hombre conocedor o con conocimiento o pensante, sino que lo que propongo en el libro que estoy escribiendo es que lo más profundo del pensar es el sentir, que muchas veces, y hablo de N número de ejemplos en el trabajo y podemos platicar al respecto, tenemos no solamente disonancias cognitivas, sino que, y lo pruebo a través de diferentes etapas de mi vida, de niño que mi madre me insistía en jugar básquetbol porque 2 de mis mejores amigos, Jorge Portilla, un ruso que hace muchos años no veo y que algún día platicaré de su vida porque es de película, y Rocío eran extraordinarios jugadores de básquetbol y yo amaba el fútbol. Y mi mamá los veía muy altos y entonces en tu casa puso una canasta, Ok. me hizo entrenar muchísimo, pero allí empecé a darme cuenta de las disonancias cognitivas del ser humano. No por saltar, no por saltar o por desear saltar iba a ser más alto. Ok, Tuve que claro. convencer a mi madre de que, pues de que los nadadores o los futbolistas o los basquetbolistas a lo mejor no se vuelven así por lo que hacen, sino hacen lo que hacen porque tuvieron esos genes. Y probablemente podrás ser el mejor jugador de básquetbol no siendo el más alto,
pero si mides abajo de 1,90, probablemente ni condición necesaria vas a tener para poderlo hacer. Y como ese ejemplo, en esta obra trabajo con cosas a profundidad al respecto, y sobre todo por un curso que llevé en Harvard que me motivó muchísimo, que se llamó Pensar sobre Pensar, que lo dio un filósofo que ya no vive, que se llama Nozick, y un gran paleontólogo que tampoco vive desafortunadamente, Stephen Gould, y un abogado que todavía existe y que es muy polémico y provocador, que es Alan Dershowitz. Ellos tres, en 1989 me metí a su curso donde se pensaba sobre pensar desde el antes del nacimiento, lo que significa la provida versus el proelegir, hasta todos los rituales que pasamos como seres humanos, de infancia, de juventud, de adultez, de vejez y de muerte. Y me hice la tarea de encontrar que al final de cuentas lo que nos mueven son las emociones, y que con base en las emociones creamos todo un sistema cultural y racional para poder entender por qué somos lo que somos. Mucho me baso en speakers y en ponentes de las suelas ideas, a los cuales les he aprendido muchísimo, empezando por Daniel Kahneman, quien tiene este libro de Pensar rápido y Pensar despacio, y donde te habla de dos tipos de pensamiento, y que uno es responder rápido para sobrevivir, y que a lo mejor es de una manera impulsiva, y el otro razonas mucho más las cosas. El educar a nuestros hábitos, el cambiar y poder decir, ahora sí, a partir de esta pandemia hago un parteaguas en mi vida, voy a tener diferentes tipos de hábito, voy a hacer ejercicio, voy a adelgazar, voy a leer, voy a comportarme mejor, me voy a autocontrolar con la comida, con el alcohol, etcétera. ¿Y por qué posteriormente pasan 3 semanas después de esto y regresas al normal que tú eras? Y esto se le llama en muchos sentidos, tiene que ver con estudios de ataraxia y de acrasia, que son términos que valen la pena profundizar. Pero bueno, el homo sapiens tiene que ver con esto, y ya hablo en diferentes capítulos de muchas disonancias cognitivas, pero también reflexiones que, aunque no lleguen a ser muy profundas en cada una de ellas, trato de llegar a una conclusión. Por ejemplo, cuestiono mucho la diferencia entre educación y pensamiento crítico. Hablo de muchos ejemplos de políticas públicas bien intencionadas, pero malas llevadas a la práctica, etcétera, etcétera. Ok, muy bien, Andrés. Pues continuando con esto, porque ya empieza a haber preguntas del auditorio y quisiera que un poco después profundizáramos sobre eso, que le respondiéramos al auditorio que todas sus inquietudes, Andrés. Quisiera también preguntarte, ¿qué autores han marcado tu vida, Andrés? ¿Cuáles son las personas que han marcado tu vida? ¿Qué es lo que más te han enseñado? ¿Quiénes, si tuvieras que elegir a 2 o 3 autores que dijeras son esenciales para mí y me han ayudado a formarme y a ser lo que soy? Esa es una pregunta que no te puedo responder. Son demasiados y son diferentes etapas de mi vida. Si yo hiciera una gráfica de 0 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30, etcétera, etcétera, te marcaría diferentes autores y diferentes personajes. Porque los temas intelectuales son como los amantes, como las parejas. Yo, por ejemplo, hace muchos años entraba a mi lugar sagrado, que son las librerías, y sin lugar a dudas, probablemente de los 10 a los 20 años, lo primero que acudía era el área de filosofía. Es decir, para mí Heidegger y Kant y Nietzsche, pues fueron autores que me marcaron profundamente. Yo era un tipo un poquito nerd desde muy chavito, aunque fui expulsado de varias escuelas y de varias instituciones y organizaciones. El tener la rebeldía yo creo que es parte innata de mí. Sin embargo, el amor por aprender me llegó desde muy temprana edad, después de que me corrieron del Colegio Columbia en cuarto de primaria, donde mi vida realmente era el fútbol. Y en el fútbol también aprendí de niño una disonancia cognitiva muy importante, de la cual escribo, de lo que qué significa irle a un equipo y por qué amamos el fútbol. Y ahorita te hablaría un poco de eso, pero para no perder a tu pregunta,
Posteriormente cambié de amantes intelectuales y de intereses y empezaba a ir a las secciones primero y ya antes que de filosofía, aunque nunca la dejé y nunca la he dejado de tener como mi amante más recurrente. Y en ello, obras que me marcaron mucho de joven fueron sobre todo dos libros, yo creo. Uno, El ser y el tiempo de Heidegger, donde yo en primero de prepa, en el verano, entre primero y segundo de prepa, me metí a un curso al claustro de Sor Juana sobre introducción al pensamiento de Heidegger por mi interés en él. Otro, sin duda alguna, de chavo fue Nietzsche. Federico Nietzsche me leí, de hecho, ya confesando y hablando de cosas más cercanas, yo creo que solo he quemado un libro en mi vida y fue como a los 16 años, que fue Más allá del bien y el mal, de Nietzsche, aunque la genealogía de la moral, Más que humano, todos sus aforismos, por supuesto se hablaba Zaratustra, fueron libros que de joven me marcaron muchísimo. Otra obra en ese sentido fue Kant, La crítica de la razón pura. Y sin duda alguna Bergson, es decir, Henry Bergson. En esa época la filosofía dominaba mis intereses, la filosofía y las biografías. De niño, pues de niño como a muchos niños, pues nos marcaron libros, uno en particular que fue El viejo y el mar, que no podía pasar de una página porque volvía a llorar y volvía a llorar y volvía a llorar. Y cuentos, bueno, cuentos, los de Oscar Wilde me dejaron traumado. Es decir, el cuento del ruiseñor y la rosa, que se lo recomiendo a todo el mundo. Tristísimo, es tristísimo. Dramático, un hombre que esté enamorado y que esta mujer le dice, la única manera de que yo te haría caso es si me regalas una rosa roja, pero realmente roja, como recordarás. Y no habían, claro. Hasta que un ruiseñor lo ve sufriendo y dice, yo me clavaré en el pecho una espina y mi sangre se va a meter esa rosa blanca y la hará la más roja de las rojas. Después de ver la muerte y la tragedia y la tortura y la vida por el amor como esta mujer, no voy a echar a perder el cuento lo que pasa. Pero sí, todos los cuentos de Oscar Wilde de niño y de Edgar Allan Poe, que los empecé a leer muy joven, y por supuesto de Horacio Quiroga, pues de 0 a 10 años, El Príncipe Feliz, etcétera, etcétera, me marcaron mucho. Siempre han habido novelas. A los 18 años, Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Yo terminando la prepa, me fui a jugar la vida. La verdad, no vengo de una economía de recursos. Mi abuelo, director de cine, perdón, de música, conductor de orquesta. Mi papá, pintor, ajedrecista, maestro de tango. Mi madre, que trabaja en una galería de arte. Pues me la jugué y me fui un año porque mi interés era estudiar filosofía. Se nacionalizó la banca, se acabaron los recursos, me puse a trabajar en viñedos, pero algo que me marcó hablando de libros mucho fue, pues, como todos los chavos que querían ahorrar dinero y se dormían en las estaciones de tren, y no era solamente como un lujo a jugar de qué se siente, sino porque era una verdadera realidad mía de escasez. Tuve, no sé si la equivocación o la fortuna de leer Crimen y Castigo. Fue un libro que me persiguió muchísimo. Para mí la psicología se volvió también uno de los temas. Posteriormente fueron temas de economía y derecho. Yo estudié 2 carreras simultáneamente y hice 8 exámenes de admisión. Estaba mucho entre estudiar cine, entre estudiar filosofía, entre entrar al Colegio de México. Me llamaba mucho ser ingeniero químico. La ciencia y la física siempre me han llamado, la biología sin duda. Al final de cuentas terminé estudiando en la mañana en la UNAM y en las tardes en el ITAM. Y bueno, mis libros de cabecera en ese momento, pues sin dejar la filosofía, pero sí fueron muchos de economía. Fueron libros que me influenciaron muchísimo, y de psicología. Nunca me marcaron ensayos como Para qué los profesores, historias, por supuesto, como de política, donde hay debates entre lo que es Milton Friedman y Keynes, y lo típico que todo el mundo pasa por ahí, pero empezaron a haber profesores que me influenciaron mucho, los trabajos de Robert Kutter, de Richard Posner, de Eugene Bardach,
y son muchos libros que me cambiaron mi manera de entender el mundo. Posner fue uno de ellos cuando estaba en esa etapa. Él se dedica a lo que es economía de actividades de no mercado, que fue un área a la cual me metí muchísimo durante esa etapa. Mucha gente ve o le preocupa qué va a pasar con el mercado inmobiliario, cuánto vale una copa de vino, etcétera. Pero a mí me interesaron y me interesan las economías que no están en el mercado. ¿Cómo podríamos cambiar un kilo de ternura por uno de envidia? Otra Claro. vez, es Homo Sentiens. Todos los Estoy, libros que me dediqué a hacer en ese momento son sobre economía del arte, qué te hace creativo, qué te hace un delincuente, es que en un libro sobre políticas públicas del crimen. No cuánto te cuesta comprar a un sicario para matar, no. Hablo de qué mueve a la gente a ser criminal. Una obra que me influyó mucho en esa etapa es Anatomía de la Destructividad de Eric Fromm. Si sigo con esto de libros, nunca vamos a acabar, pero estoy de acuerdo. te puedo garantizar que últimamente hay algunos que ahorita compartiremos. Oye, Andrés, y ya con todo este bagaje cultural tan amplio que tienes, las preguntas obligadas del público aquí es, ¿cómo percibes esta situación y cómo crees que va a ser el regreso a la normalidad si es que piensas que vamos a regresar a lo que antes de esta pandemia entendíamos por normalidad? ¿Tú crees que volveremos a la normalidad? No. Así como la vida contemporánea del mundo occidental es antes y después de Cristo, y esa es la calendarización que tenemos. Y yo creo que la vida de un ser humano tiene muchos parteaguas, pero uno sin duda importante es antes y después de tener hijos, porque te cambia la perspectiva, el sentir. Yo creo que en nuestra época contemporánea, sin duda alguna, eh, no dije moderna, porque la modernidad creo que la Segunda Guerra Mundial para muchos fue una cosa que un antes y un después. Esto que estamos viviendo ahora no tiene precedente alguno. Es, es algo que nosotros con nosotros mismos, por razones de Homo Sentiens, se nos quedan, nos resurgen. Nosotros tenemos en nuestro cerebro reptiliano, tú eres hijo de tus padres, nieto de tus abuelos, bisnieto, pero tienes genes de tus tatarabuelos. Y esa es la parte que domina la parte cerebral y de lo más enraizado, de lo más fuerte que tenemos hacia nosotros. Son nuestras cosas ancestrales y muchas de ellas tienen que ver con el miedo. Y el miedo es esperar dolor. Y hay pocas cosas como la muerte que te confrontan con ello. El que las probabilidades de que tú te mueras por una epidemia como la actual son muy, 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 muy bajas. Pero en la parte más profunda de nuestro pensar, que repito es el sentir, de las cosas que más pueden dominar es esa cercanía que ves en las escenas en el norte de Italia o en España, o simplemente para los que hayan desafortunadamente hoy vivido algo cercano a ello o a través de algún conocido. En la lotería, porque un día podemos platicar, que viene mucho en mi libro, por qué la gente compra la lotería y por qué poca gente compra una lotería y dice, sabes que me quedo mejor en mi casa, por el miedo, por los atavismos ancestrales que tenemos en nuestra parte más profunda. Este es un antes y un después donde nos reconocemos una vez más frágiles, pero también resilientes, que también nos puede fortalecer mucho. Es una confrontación también de esperanza, de que también pueden venir mejores momentos. Es una incertidumbre para la gente que se puede quedar o se está quedando sin trabajo. Es una incertidumbre gravísima y fuerte para la gente adulta mayor, donde la palabra muerte no es nada, nada y nunca más asociada que la palabra soledad. Es más, cuando tú te mueres, cuando yo me muero, aunque me muera con la gente que más amo, y digamos, a la de 3 nos vamos a morir. De todos modos te vas a morir solo. No es lo mismo tú buscar, no es lo mismo estar alone, than to be alone, than to loneliness. En inglés la palabra es muy fuerte. Una cosa es que yo diga, sabes que ahorita necesito un respiro, y otra cosa es, no me queda de otra, me quedo solo.
los tiempos, ¿cuánto tiempo puede aguantar mi madre sin ver a mis hijos, sin verme a mí? ¿Hasta cuánto tiempo eso vale la pena? 2 meses, 4 meses, 2 años. Nos vamos a acostumbrar no solamente a cambiar nuestra cercanía, tenemos un espacio proxémico territorial que es culturalmente definido por el mundo en el que vives, donde, por ejemplo, la gente en las culturas árabes se habla mucho más de cerca, en las inglesas tienen una proxímica de distancia. Hay gente que se siente muy invadido con un latino porque se acerca mucho más, pero el termostato de lo que es proxémico, de lo que es nuestra esfera, nuestra burbuja higiénica, nuestra manera de conectarnos, de contactarnos, de hacer pláticas distantes a control remoto, donde, donde vamos a necesitar como nunca high touch en un mundo de high tech, pero que este mundo de high touch te lo ven limitado por low touch. Es un mundo donde vamos a regresar con una cadenita donde nos va a decir que somos inmunes, que no entramos y que no somos ni susceptibles de contagiar ni de ser contagiados. Por supuesto, no estamos ni en el primer tiempo del partido. Ahora parece ser una distopía, pero no necesariamente va a ser ello. Va a ser una nueva manera de adaptarnos a nuevas realidades. Y por supuesto que en lo más profundo de nuestro ser, este es un momento a aprender no solo a reconocer nuestra fragilidad, sino a descubrir nuestra resiliencia. Porque tú, yo y todos hablo de nuestra parte genética de muchas generaciones, hemos sobrevivido. Si no estuviéramos, si no hubiéramos tenido tatarabuelos que hayan sufrido pandemias y precipicios y mordeduras de alacranes y de víboras y haber peleado contra presas muy difíciles y nosotros haber sobrevivido, no haber sido presas de muchas circunstancias, no estaremos aquí. Y esa resiliencia, hoy estamos más preparados que nunca en muchos sentidos, con avances tecnológicos, médicos, biológicos, pero necesitamos fortalecer nuestra parte interna. Por eso un libro de Homo Sapiens. Lo que más tenemos que fortalecer ahora es el diálogo de nosotros con nosotros. El miedo que le podemos transmitir a nuestros hijos con lo que estamos viviendo. La impotencia, la frustración ante la incertidumbre. Y todo ello es un momento único para tomar distancia y para pensar sobre pensar. Y esto regresa a tu primera pregunta. ¿Qué es mi propósito en la vida? A mí mucha gente me ha hablado, seguramente a ti también y a la universidad, con depresiones, Sí, con claro, ansiedades, con muchísimo. miedos. Y esto es humano. ¿Y sabes qué? Lo primero que hay que hacer es reconocerlo, es entender nuestra fragilidad. Eso nos fortalece. Pero también entender que si hay mecanismos, instrumentos para fortalecer las emociones y tienen que ver con el diálogo con uno mismo. Hay gente que está acostumbrada a meditar, pero hay otros que pueden empezar a controlar por dentro lo que no puedes controlar por fuera. Y esto es ser homo sapiens. Cuando tú te metes un elevador, te invaden las miradas de los demás, entonces tú ves hacia arriba y ves cómo se van pasando los números para no invadir con tu mirada ya la cercanía física que te invade. Esa es una manera de compensar controles. Yo ahora no puedo controlar lo que va a pasar. Lo que sí puedo controlar es probablemente hacer ejercicio, es comer sanamente, es hacerme el hábito de escribir 2 horas. El tener la capacidad de dentro de ti poder compensar el descontrol externo con un tipo de control interno a través del hábito te puede ayudar muchísimo a reducir angustia. Esto está probado por muchos, muchos años. 2, el poder empezar a dar un propósito y un significado.
No existe, a lo mejor para mucha gente sí, para mí no. No existe el descubrir un propósito del universo. No es una pregunta de por qué Dios o el universo o las supersticiones y los horóscopos me pusieron en esto. Bienvenido quien lo quiera hacer. Pero la salida de darle un propósito a esto y encontrar inventivas para tener cercanía con la gente que uno quiere, para a lo mejor escribir lo que uno nunca pudo escribir, para ponerte a cantar o aprender. La gente que tiene esa posibilidad, aún la gente que día a día sale y tiene que ver cómo come y cómo sobrevive. Nadie puede escaparse ahora del momento de confrontarse con uno mismo, de cuál es el sentido de su vida. Entonces, podríamos hablar de temas, cómo va a ser la nueva economía. Hay un gran debate de si va a ser una U, donde yo en esto soy mucho, o una D, que vamos a salir rápido, o en el peor escenario una L, que caímos y nos vamos a mantener en un momento crítico y económicamente devastador por mucho tiempo. Yo soy de los que apuestan en la D y te lo voy a explicar rápidamente solo para la gente que nos escucha. La dificultad económica que ahorita vemos no va a ser y no ha tenido precedente desde 1929. Es dramática, mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Desafortunadamente muchas veces ha sido en esta ocasión autoimpuesta. Cuando tú tienes un terremoto, tienes un shock de oferta. Para los economistas está muy claro. Cuando nosotros detenemos esto, por nuestra voluntad es otra historia. Y a ver si luego hablamos de la estrategia que se ha tomado y mis dudas al respecto. Pero ¿por qué pienso que va a ser una B? A diferencia de la crisis del 29 o del 2009, que tiene una coyuntura y una raíz por fallas de manejos financieros severos, esto es un estado de coma en el cual nosotros pusimos la economía, donde no tiene la parte estructural que sí tuvo esa crisis del 29, que nace de la misma propia falla de la circunstancia económica. A diferencia del 29, que en el 38 y en el 39 empieza a generarse toda una economía de guerra que se ve venir desde el 33 cuando Hitler sube al poder. Aquí nosotros tenemos una posibilidad, no de hacer un plan Marshall donde unos tienen y otros no, pero sí darnos cuenta que vamos en un mundo colectivo. De las grandes cosas que esto nos está aportando es esta oportunidad de darnos cuenta que pertenecemos todos al mismo barco y podemos empezar a hacer economías de escala al respecto. Sin embargo, se van a mover variables geopolíticas, donde China va a tener un poder muy por encima que antes no había tenido, porque fueron los primeros en salir de esto, donde por supuesto van a haber muchos proteccionismos que no son convenientes. Podríamos hablar horas y horas de cada una de estas manifestaciones, la económica, la social, la personal, etcétera. Y ya que hablaste de este contexto, Andrés, y pensando un poco en lo que decía Víctor Frankl, que la última libertad que nos queda es la actitud que tomamos ante las circunstancias, y en este caso es una circunstancia adversa, ¿qué crees que sería, cuál crees que sería el mejor modo de regresar a la vida social y económica, pensando en actitudes, en valores y en principios, desde el punto de vista personal? ¿Qué crees que sea más conveniente para poder reincorporarnos y recuperarnos con esa velocidad con la que dijiste? Es una pregunta compleja. Traer a colación a Víctor Frankl me parece también muy atinado, y como padre de la logoterapia y de las narrativas que te platicas a ti mismo. Y él tenía un libro que se llamaba In Search of Meaning, en búsqueda del sentido. Pero yo, más que coincidir con él que es una búsqueda, creo que es una parte de nuestra naturaleza. Es sorprendente la cantidad de gente que lee el horóscopo cada mañana. Es sorprendente la cantidad de gente que trata de descubrirle un sentido a la vida a través de diferentes deidades, o creen distintos salvadores, ya sean políticos o filosóficos, o que se casan con una idea y no la sueltan. Y no es una búsqueda de sentido, eso es natura humana. Aún
y recomiendo mucho una película de Woody Allen que se llama Hannah y sus hermanas, donde Woody Allen, al personaje de Woody Allen, le encuentran una enfermedad terminal y se pone como loco a buscarle sentido a la vida y se mete con los Krishnas y con los religiosos y con los cristianos y los judíos y etcétera, etcétera. Y termina siendo marxista, pero no marxista de Carlos Marx, sino de Groucho Marx. Ajá. Y la película termina con una, bueno, no termina, pero tiene una frase que nunca voy a olvidar, de Tolstoy, que palabras más, palabras menos dice, el único sentido de la vida es que no tiene sentido. Y eso allá a Woody Allen le genera un enorme sentido. Un enorme sentido porque es darte cuenta que el absurdo tiene un enorme sentido. Que el tener la oportunidad de nacer, vivir y morirte, te da un gran propósito. Aquí el tema es qué sentido le das, cómo lo pintas. Si lo pintas con esperanza, si lo pintas con depresión. Primero que quede claro, y esto es muy importante, no es, porque yo veo mucha gente muy optimista, y a gente que dice que es muy feliz, y cuando le pregunto cuál es su felicidad, me pueden contestar un pico Víctor Frankl, y obviamente desdibujándolo, y equivocamente, pero te dicen, depende cómo veas el vaso, ¿lo ves medio lleno o lo ves medio vacío? Nunca ha sido en mi librería, regresando a nuestro ejemplo, mi sección favorita, la de los libros de autoayuda. No creo que haya un camino fácil para este tipo de cosas. Si no habría un solo libro, no 1,000,000. La gente debe de entender que una gran parte de la depresión, gran parte, más de lo que se imagina, uno nace con esos genes. Entonces, cuando uno está deprimido y no puede ver el vaso medio vacío o medio lleno como te lo dicen tus amigos, no te angusties, acéptate, ve que hay veces que no es tan fácil. No es ni por decreto que vas a querer 2 millones, crear 2 millones de empleos, y este comentario lo hago ad hoc porque tú conoces muy bien de política pública, ni tampoco por decreto que vas a poder salir y ser una persona mucho más feliz. Con respecto a lo de regresar a la normalidad, ¿realmente queremos eso? Sí, en algunos sentidos. Esta es una oportunidad para tener una nueva normalidad. La Ciudad de las Ideas este año, que se llama, que espero que se haga, el 20 de noviembre, se va a llamar The New Now, el nuevo ahora. Este es un parteaguas para reinventarnos, para reconocer que, por ejemplo, gran parte del problema del coronavirus es que ataca a gente que trae problemas del corazón, problemas que hemos negado en la salud pública y le hemos puesto muy pocos recursos a la obesidad, a la diabetes, problemas enormes de desigualdad. Por eso sí ataca distinto a los afroamericanos que a los caucásicos, que a los asiáticos. Es decir, este es un gran momento para poder empezar a comprender que estamos todos en el mismo barco, que una persona que adquiere una enfermedad en cualquier rincón del mundo crece exponencialmente a todos los rincones. Una nueva manera de entender lo que es la solidaridad, el humanismo, la empatía. Es decir, esta es la oportunidad para hacer nuevos pactos, no solo con nosotros mismos, sino con el mundo. Ahora, sí van a haber cosas que van a cambiar, te repito, la manera como se trabaja, la manera como nos reunimos en fiestas, la manera como se liga, como se conoce una nueva pareja, los negocios que tienen que ver con servicio, pues van a ser mucho más beneficiados por esta crisis. Las estimaciones más claras que yo tengo es que esto puede durar 2 años. Perdón. Te escucho. ¿Me escuchas? ¿Nos perdimos? Creo que José Antonio ya está, ¿se regresó? Sí, yo estoy aquí. Okay. Me decías algo, José Antonio, perdón.
Sí, perdón, Andrés, es que estaba fallando un poquito. Mira, hay muchísimas preguntas y me gustaría seguir con ellas. Creo que ya estamos de nuevo, ya se escucha bien, Andrés. Eh, Volviendo a este tema y pasando un poco al tema económico, ya se estaba ya se estaba desacelerando la economía, para el caso particular de México, antes del asunto del coronavirus. Entonces, eh, este shock externo es, digamos, lo consideras únicamente una externalidad que está magnificando ya el problema interior que tenemos, y no solo desde el punto de vista económico, Andrés, sino nuestra viabilidad como país, como comunidad política. ¿Cómo lo va a cambiar esto? Cómo lo va a afectar? Ya particularizando a México, ¿qué camino de esperanza ves para nosotros después de este punto? Primero viene el inmediato. Esto me recuerda una canción que es muy conocida, que se llama Hotel California, donde de alguna manera te dice que es muy fácil entrar a las drogas, pero muy difícil salir de ellas. Es mucho más fácil entrar a un lockdown, a una economía donde se cierran las puertas y la gente se queda en sus casas, que regresar y volver a recuperar una economía. La manera como regresemos y la política pública que hagamos todavía ahora es trascendente. Yo tengo un doctorado en políticas públicas. No soy un epidemiólogo, no soy un experto tampoco en matemáticas, pero lo que hace un doctorado en políticas públicas es exactamente ver este tipo de casos. Para eso estudias esto. Necesitas una interdisciplinariedad donde los temas de psicología, de estadística, de matemáticas, de salud pública o de costos-beneficios, entras en el tema donde se le pone el precio a una vida, donde Sí, claro. te encuentras en debates bioéticos de a quién salvo, y de una manera interdisciplinaria. Me he metido muy a fondo a este proyecto, a este problema. ¿Cómo regresamos? Es entender primero que sí es un factor exógeno en el mundo, no es particular ni privativo de México. Otro golpe de oferta económica dramática es la caída de los precios de petróleo para México. Si eso lo coadyuvas con los problemas que tú bien mencionaste, que ya traemos desde atrás, como son a lo mejor un sistema de salud donde la política pública ha creado instituciones endebles y ha destruido otras que eran muy valiosas, como el Seguro Popular. Si eso añades los problemas que tenemos nosotros en México de obesidad de manera particular y grave, es un caldo de cultivo nada positivo, nada Claro. optimista. Pero ¿cómo salir y qué políticas públicas se están haciendo? Pronto voy a anunciar un debate, que es un debate que espero que todos nos acompañen, que se llama Quédate en casa, quédate en tu hogar, stay home, or get out, o sal. La política que se necesita hacer es maximizar el bienestar social. ¿Pero qué quiere decir eso? Hay dos variables fundamentales. Una es el problema económico y el otro es prevenir muertes a través de saturación de hospitales, del sistema de salud. Esas son las dos variables que están en juego. Si tú, por ejemplo, acabas con la economía, pues mucha gente se va a morir. Se va a morir porque no va a haber recursos para el sistema de salud, ni para el sistema de justicia, ni para el sistema de seguridad. Se va a morir porque no va a tener que comer mucha gente, porque mucha gente va a matar por comer. Y estás hablando de vidas presentes versus vidas futuras. Y por el otro lado, si no haces una política correcta de no saturar los sistemas de salud, pues mucha gente que se podría haber prevenido que no se muera, se va a morir porque no van a haber suficientes camas para todos. Y si llega alguien enfermo por otro tipo de razón que no tenga nada que ver con esta, no va a haber espacio. Cuando la gente te dice es que se muere más gente del corazón o de accidentes, está haciendo mal las comparaciones. No llega todo el mundo al mismo tiempo con un ataque al corazón.
no llega todo el mundo al mismo tiempo por un accidente de coche. Además, no hemos visto el final de la película y muchos de estos temas se pueden prevenir. La gente que fuma, pues define fumar, define que eso es lo que quiere para su vida. Y si de eso se va a morir, es muy distinto que por una variable exógena. Cuando tú tienes un virus, hablo de política pública, que tú estudiaste eso, José Antonio. Sí. Cuando tú estás con un tema como estos que sí discrimina, le pega más a la gente de mayor de 65, 70 años que a los jóvenes, que sí discrimina, que le pega más a la gente que está o que tiene enfermedades o su sistema inmunológico comprometido, que pega muy distinto en una zona de densidad de población elevada, que le pega muy diferente a la gente que vive en un país en vías de desarrollo por su manera de tener y manejar su economía formal e informal, que lo que le puede pegar a Alemania, a Suecia, Claro. donde puedes transferirle recursos a la gente, donde la manera de vivir en Suecia es una persona por casa, mientras que en México muchos viven y comen en la misma cama y en el mismo cuarto. No afecta lo mismo y no discrimina igual a Bangladesh que a Austria, no solamente por cómo está preparado. Cuando tú tienes un problema público de esa magnitud, debes aprender a hacer las cosas con bisturí. No puedes tratar, y no es inteligente decir, se cierra la economía para todo el mundo vaya hacia su casa. Cuando la gente te dice hasta exámenes y exámenes y exámenes, no están equivocados. Lo primero que tienes que entender es que una política pública que está afectando la economía y a la salud, debes de hacerla acorde y debes de hacerla con bisturí. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Primero tienes que entender cómo se puede salir de este problema. En términos de salud, solo hay una manera: volverte inmune. Y para esto hay dos caminos. O te encuentro una vacuna para este virus o una medicina, o ceteris paribus, y todo permanece como parece ser. Tienes que entender que hay 4 variables aquí: los que se exponen, los que se infectan, los que se recuperan y los que se mueren. Y que tú eres susceptible a ser contagiado y a contagiar. La otra manera de volvernos inmune es que te contagies y te vuelvas inmune. Hay obviamente incertidumbre de qué tanto esto es posible, pero la mayoría de los estudios y de los precedentes nos dicen que sí. No quiere decir con esto de que vamos y contagiémonos, pero sí quiere decir que vámonos y contagiémonos de una manera con cuidado. Inmediatamente la gente mayor de edad, inmediatamente la gente cuyo sistema inmunológico está comprometido, hay que sacarla de la jugada. Pero mucha gente que, dado que esto es asintomático, el poder saber que ya tuvo esta enfermedad y tiene los anticuerpos, de entrada debe de salir, porque más gente de la que te imaginas ni lo percibió y ya tiene los anticuerpos. Por eso necesitamos hacer exámenes para recuperar la economía y salir rápido de la misma. De acuerdo, Andrés. Y preguntas que son recurrentes. Tenemos muchas preguntas del público, Andrés. Ha generado bastante interés el tema. 2 temas, político y económico. ¿Crees que después de esto las libertades personales se vean afectadas de alguna manera y crees que esto vaya a alterar el capitalismo de una manera irremediable, notoria más que irremediable? Este tema, como lo platicamos, y luego quiero hablar de otras políticas de salida, tiene mucho que ver con los sistemas de cada país. Estuve escuchando ahorita una plática en TED, Global TED, donde invitó a una persona de China. La cultura china es muy distinta a la cultura inglesa. En Inglaterra el mandato de quédate en tu casa de manera obligatoria o te multo es impensable.
En China, que la autoridad y papá gobierno y hermano Big Brother te diga lo que debes y no debes hacer, y que cuando eres un niño te regañen y te manden a tu cuarto castigado, es algo no solamente aceptable, sino exigido. El sistema de estos temas, por eso requieren cirugía. Es muy, muy importante lo que implica que tú acabas de mencionar, los derechos a la privacidad. En algunos países que te sigan con una aplicación, que te midan la temperatura, que inmediatamente la aplicación refleje dónde has estado, con quiénes has estado en contacto y si te tienen que regresar a tu casa o no te tienen que regresar. El evaluar y ponderar, que no lo hemos pensado, los derechos humanos de la gente que esté en las cárceles, los derechos humanos de la gente adulta mayor que se encuentra en casas especializadas para esto, los centros de los migrantes, donde no se están tomando en cuenta sus vulnerabilidades y el trato que se les dan, los jornaleros agrícolas. Es decir, el tema de las minorías y los derechos humanos, y de los derechos humanos también son derechos laborales. Mucha gente habla que los derechos laborales entran en una parte jurídica que se llaman derechos sociales. También tiene que ver con derechos humanos. El derecho, por supuesto, a lo que es tu identidad, a tu movimiento, a tu derecho de asociarte. En México se han limitado, y yo creo que de manera inteligente y afortunada, de una manera no obligatoria, no policial, de entrada a entender que hay políticas públicas que si tú tienes un país con pocos recursos y los pocos que tienes los utilizas para multar a una persona que está fuera cuando no debería de estar, reasignas gente que más bien debería estar cuidando que no asalten y que no hayan crímenes, sobre todo cuando la inseguridad es tan alta. Lo que te quiero decir es, sí es un tema a debatir, donde yo creo que hay derechos inalienables que no se pueden y no se deben desproteger bajo ningún pretexto. Si ahora entráramos en una fase donde las garantías individuales, se aplica el artículo 29 constitucional, se pone en duda y no tenemos arreglos institucionales que vayan a evitar que alguna autoridad aproveche esto para excederse en su poder y abuse del mismo, va a ser mucho peor el caldo que las albóndigas. Este es un tema para primero poner la defensa de determinados derechos. Con base en ello, entender algo muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo el derecho de moverme, pero al moverme contagio a un tercero? ¡Wow! Empiezan los dilemas. ¿Qué pasa si yo tengo el derecho a la vida y tengo que escoger entre dos personas? Claro. ¿Cómo defiendo los derechos de las minorías de los doctores y las enfermeras que son más vulnerables? No hay respuesta, o si sí, sería un debate con cada uno de estos temas. Lo importante es ponerlos en la mesa. Es entender de qué cultura venimos, hasta dónde podemos ceder y dónde hay líneas donde seguro van a haber trade-offs y no va a haber un ganar-ganar. Por eso ahorita tenemos que maximizar, optimizar el tema económico, donde nos hemos quedado muy mal. Y por supuesto, prevenir el máximo número de muertes. Pero eso lo estamos haciendo mal. Por ejemplo, te platico rápidamente. Se han propuesto políticas en países de que para salir de esto, gente no salga lunes, miércoles y viernes y otros no martes, jueves y sábado. Otros países han dicho que van a empezar a abrir por sectores. Austria ya empezó con políticas públicas al respecto. Otras personas en otros países están proponiendo que 4 días te quedes, 4 días salgas y 10 no. Nosotros hemos tenido una propuesta ideada por Pamela Cortés, donde por un lado tiene que ser por sectores. Por el otro lado, la gente que ya es mayor y que tiene enfermedades se debe de quedar, que hay que hacer exámenes y empezar a darnos pulseras de los que ya estamos inmunes para que podamos ya salir, porque hay que recuperar la economía y tener cuidado porque lo que estamos logrando ahorita, al estar todos aislados, es darle más tiempo al sistema de salud para que se prepare a tener más ventiladores, camas, estrategia. Pero de todos modos, el número de contagiados va a ser el mismo.
Entonces, una cosa es, contagiémonos en mucho tiempo, pero eso puede destruir la economía y hagámoslo poco a poco, o empecemos a regresar a la economía. Tenemos una idea de que casas con base en sus terminaciones, porque la gente se enferma por clústeres y por hogares, salga cada 2 semanas después de 10 semanas. No tiene que ver con el doble no circula de los coches, que luego es una política pública equívoca en este momento, y la podemos debatir. Pero bueno, no hay tiempo, porque sé que hay muchas preguntas. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas respuestas, que sí hay maneras de minimizar y de mitigar los costos, y que tenemos que ponernos las pilas, tanto emotivamente como a nivel de política social y a nivel de política de geopolítica mundial. Perfecto, Andrés. Seguimos con algunas otras preguntas. El tiempo se está agotando, habíamos pensado 1 hora, pero Lo que tú me digas. a nivel educativo, tú dime, ¿qué crees que ahorita en la academia debiéramos los profesores transmitir? Además del aprendizaje normal, ¿qué otra cosa crees? ¿Cómo crees que podría esto ayudar a los recursos personales de las personas? O sea, al bienestar, no solamente de la parte académica, sino de esa parte emocional. Me encanta tu pregunta, la agradezco. Siento que toca una de las cosas más importantes que en la cual yo creo, y que el libro que estoy escribiendo, insisto. Yo me he dado cuenta que hay mucha gente muy educada, con muchos doctorados y títulos nobiliarios, etcétera, que a pesar de ello tiene consensos y ha votado por muy malos gobernantes. Siempre hay que poner el ejemplo extremo. Hitler fue electo. Es decir, la solución final de 1941 estuvo conformada por un 73% de gente que tenía grados universitarios muy altos. Heidegger, este hombre tan culto y preparado, decepcionantemente, perteneció al partido nazi. Hay muchísima gente donde, en pocas palabras, educación no necesariamente es igual ni a inteligencia ni a evolución. Cuando a ti te educan siempre de una forma, vas a tener prejuicios, que es una disonancia cognitiva, humana, donde cambiar de opinión es muy difícil. Por eso yo siempre juego a la Rawls, que a veces hagas un ejercicio contigo mismo y digas, a ver, si uno hubiera sido hombre, hubiera sido mujer, si uno nació en México, nació en China, si uno nació en una familia X y fuera pobre o rico, o si hubiera nacido ateo en lugar de budista o judío o cristiano, ¿qué políticas, qué ideas me gustaría, qué propuestas tengo ante el mundo? Lo que no me enseñaron en la escuela, y de broma yo le mandé una carta a las autoridades de Berkeley cuando estaba el doctorado. Mis hijos nacieron un 14 de julio cuando yo estaba en pleno doctorado, y les dije que lo primero que me dijeron era que me iban a preparar para la vida, y no me habían preparado para la vida porque los hijos no venían con instrucciones. Y cómo educar a tus papás, nunca he encontrado un libro al respecto ni fórmulas. Ojalá que hubiera cursos universitarios que yo siempre he buscado, que son cómo comunicarte mejor con tu pareja, cómo lidiar mejor con tus miedos, cómo entender tu ansiedad del estatus, cómo sentir ahorita fragilidad y lograr resiliencia. Y más allá de los coachings y de muchas charlatanerías, que unas son serias y otras no. Y por eso yo compré la franquicia y me he hecho amigo de Alan de Botton, que es The School for Life. Si eres la escuela de la vida, y tenemos ese trabajo en México. Yo creo que hoy más que nunca, más que educar, que pensar y que estudiar, lo que necesitamos es cómo pensar, cómo dialogar con nosotros mismos, cómo lidiar ahorita con nuestra pareja estando encerrados con cosas que no venían en el contrato, ¿verdad? El pensamiento crítico. Si tú me dices qué cursos en línea yo te recomiendo, de verdad, checa todo lo que hace The School of Life. Tiene videos espectaculares, increíbles.
Ahorita es un momento no de educación, sino de pensar críticamente. Este es un momento de introspección. Como diría este gran filósofo, no llego a tanto, pero decía, una vida que no ha sido examinada no vale la pena ser vivida. Y Nozick luego lo retoma con un extraordinario libro que se llama Vida Examinada. Yo creo que este es el momento para que todos nos fortalezcamos. La palabra resiliencia es la que necesitamos. El mundo la necesita, cada individuo de nosotros. Y esto se logra con pláticas como las que tú y yo estamos teniendo, con grupos de empatía donde mucha gente se pueda sentar y decir, a ver, tenemos este problema. Pero la mente no es todo. Si no hacemos políticas públicas que recuperen la economía, más rollo que me eche, si no tengo empleo, no hay terapia que me ayude. Lo que necesito es comer, es generar. Por eso, por un lado, hemos estado en esta plática en dos fronteras. De repente me preguntas por la política pública y por el otro lado, la política personal. Y están correlacionadas. Y con base en ello te quiero reiterar, es el momento, y no lo hemos hecho, de hacer toda una estrategia seria económica, no de austeridad, de cortarnos, hablo seria, de transferencia de recursos, de políticas públicas que entiendan lo que está funcionando y no, porque si no, por más que tú hagas, si no funciona la política pública y no se genera riqueza, la política personal no va a salir adelante en mucha gente, ¿eh? Y la política personal, ¿qué cursos? Te recomiendo mucho pensamiento crítico. Recomiendo mucho ahorita cursos de cómo lidiar con la ansiedad, con el estatus. Y todos los cursos que tú veas de The School of Life, los recomiendo ampliamente. Tiene como 40. Perfecto, Andrés. Pues ya tenemos que terminar. Tomé nota de las palabras que más se fueron repitiendo a lo largo de este diálogo, porque como bien decía Sócrates, es a partir de estas preguntas y respuestas, de este diálogo, en cómo nos vamos enriqueciendo y cómo vamos aprendiendo. Entonces, Andrés, tenemos que tener una actitud resiliente, de unidad, de esperanza, reflexiva, pensar sobre pensar, ¿para qué? Para recuperarnos pronto y alcanzar el bienestar. Y creo que así es como vamos a salir adelante, particularmente aquí en nuestro país, Andrés. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo como de despedida. No, gracias a ti. Tú lo hago públicamente, lo reitero. Cuando me invitaste a esta plática dije adelante por una simple y llana razón. Conozco tu trabajo y te tenemos enorme gratitud porque la Ciudad de las Ideas no hubiese existido sin tu apoyo cuando estabas en el estado de Puebla y siempre Gracias. te lo vamos a agradecer. Y gracias a todo Andrés. El público interesado y pues espero que salgamos de esta breve charla con una idea. Busquemos los caminos de fortalecernos y de tener resiliencia, porque se vale ser frágiles y se vale reconocer dentro de nuestra fragilidad la capacidad que siempre hemos tenido como especie humana, como Homo sapiens, de sobrevivir. Y esto va a ser un capítulo que veremos como uno más de un triunfo de la humanidad, porque al final de cuentas esta epidemia le afecta al 0.01% del 100%. Entonces tenemos que salir adelante, pero hay que hacerlo de la manera más eficiente, donde mitiguemos los máximos costos y optimicemos los máximos beneficios. No vamos por el bien camino en la política pública, hay que darle un giro, hay que girar el timón, pero eso no quiere decir que no haya todavía tiempo y esperanza. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos, Andrés, muchas gracias. Saludos a la audiencia, que pasen muy buenas tardes, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.